Bien amigos, y nosotros continuamos con más a través de su revista Acción 10 en la mañana y estamos en nuestro segmento La Consulta con el especialista y para ello nos acompaña la doctora Michelle Ramírez, quien estará compartiendo con nosotros información de suma importancia. Y el tema del día de hoy es cuidados que deben de tener luego de una extracción de cordales. Muy buenos días, doctora, y bienvenida una vez más a Acción 10 en la mañana. Buenos días, Daniela. Buenos días, amigos televidentes de Acción 10. Como siempre, un gusto poder estar en este segmento sobre salud oral. El día de hoy estamos abordando el tema cuidados luego de una cirugía de cordal. Y es que actualmente, por esto de las vacaciones, también hay muchos pacientes que deciden hacerse extracciones de cordales, ya que les puede haber estado dando molestias debido a inflamaciones, infecciones que andan en el tejido de alrededor o pericoronitis, de lo cual ya hemos hablado en temas anteriores. Entonces, luego de una extracción de cordal o una cirugía de cordal, lo más importante es que usted la gasa la mantenga apretada como mínimo 1 hora. De hecho, su médico o su dentista que le haga esta cirugía le tiene que orientar el tiempo adecuado, porque él probablemente haya hecho puntos de sutura y posterior a esto deja una gasa. Esta gasa usted la va a andar apretada y si él le indica, usted se va a hacer el cambio de manera cada 20 minutos aproximadamente de esta gasa hasta que él le diga el tiempo que considere necesario. Posterior a esto, las primeras 24 horas son las de mayor cuidado que usted debe de tener, durante las cuales es importante que no tenga nada de esfuerzo físico, ¿verdad? Cuando hablamos de esfuerzo físico nos referimos a ejercicio. Si alguien va al gimnasio, también no puede tener relaciones. Estamos hablando de lavar, planchar para estas personas que están en casa, ¿verdad? Todos estos cuidados necesarios. Cabe mencionar también el hecho de que no podemos ocupar lo que es pajilla o estar escupiendo y haciendo enjuagues muy fuertes durante las primeras 24 horas, que son las horas en las que el coágulo de sangre es más susceptible o más débil. Entonces son cuidados necesarios y fundamentales. ¿Incide en este caso lo que es la alimentación, doctora? Claro que sí. De hecho, de inicio, normalmente el paciente va a ingerir solamente líquidos, alimentos líquidos y blandos. Posterior a esto, poco a poco puede ir ingiriendo alimentos un poquito más sólidos, pero no tan duros para que no lastime ese tejido. Recordemos que es un tejido que puede estar inflamado. Luego de toda cirugía siempre va a haber una inflamación, aunque sea leve. Entonces no podemos estar ingiriendo alimentos que vayan a lastimar. Cabe mencionar también que es preferible que los alimentos no sean, en el caso de las bebidas, que no lleven restos. Es decir, a veces la avena puede llevar estas hojuelas que se pueden quedar ahí. También la chía, todos estos líquidos que llevan restos, preferiblemente evitarlo, o solamente el agua, ¿verdad? Ahora, las primeras horas, las primeras 24 horas. Posterior a esto, en el caso de los alimentos blandos, preferiblemente yo siempre les digo verdura, una papa cocida, chayote, si se quiere hacer una sopita, está bien, pero esperar a que esté fría. No se vayan a tomar esa sopita caliente porque también eso va a afectar el tejido. Ahora, doctora, ¿qué consecuencias podrían tener estos pacientes si no tienen estos cuidados debido al momento de extraer una cordal? Bueno, si no hay los cuidados adecuados, existen también lo que son infecciones postoperatorias, como por ejemplo una alveolitis. Como ya les había comentado la vez pasada, el alvéolo es el espacio, el hoyito que queda donde estaba la pieza. Entonces, si eso no cicatriza de la manera adecuada, porque hay restos de comida, por ejemplo, entonces se hace una alveolitis que puede ser seca o puede ser húmeda y son infecciones bastante dolorosas para el paciente. Entonces, no va a curar de la manera adecuada. Si este paciente, por ejemplo, hace desmando, que uno le dice, bueno, se va a tomar estos medicamentos, ya sabe que no puede haber ingesta de alcohol durante se esté tomando 7 días de ya sea antibiótico, analgésico, y este paciente comienza a tomar alcohol, entonces ya el fármaco tiene menos resistencia, ya no hace su mismo efecto, por ejemplo, o si se va a estar bailando, ese coágulo de sangre se puede desprender, una ama de casa que se pone a estar lavando a mano. Entonces, todos estos cambios bruscos o una persona que hace pesas también son desmandos que el paciente podría realizar, entre otros. Todo esto va a hacer que el coágulo de sangre se puede desprender, haya una hemorragia en caso de que se desprenda en las primeras horas, y las hemorragias lamentablemente cuando son dentales, son de origen dental, son bastante difíciles de detener e incluso se pueden dar casos en los cuales el paciente puede llegar hasta el hospital.
Entonces es importante que siga las indicaciones. Normalmente nosotros luego de una cirugía de cordal le damos una hojita donde se la leemos y a la vez se la entregamos al paciente para que él tenga en cuenta todos estos cuidados. Como le decía, el coágulo de sangre, que es fundamental hacer la compresa, nada de escupir, nada de ocupar pajilla, no hacer enjuagues muy fuertes. Con respecto a la higiene también, el cepillo tiene que ser de cerdas suaves, como siempre se lo he mencionado, para poder remover todos los restos de comidas que quedan en esa área. Una pregunta bien habitual que hacen es, ¿me voy a cepillar después? Claro que se va a cepillar. Si usted no se cepilla, aunque sean líquidos o alimentos blandos, van a quedar los restos de comida ahí, van a quedarse encarnados en el hilito que dejamos de sutura y eso se va a hacer una infección. ¿Puede ocasionar dolor? Claro que sí puede, como les mencionaba, la alveolitis, ya sea húmeda o seca, es un dolor que prácticamente es insoportable. A los días nosotros lo tenemos al paciente en la clínica quejándose de dolor, porque además de eso es un dolor irradiado, es decir, ya no es en el lugar, sino que se irradia porque afecta el hueso, el tejido óseo. Por ello es que nosotros hacemos mucho énfasis en todos estos cuidados de higiene, con la alimentación, con los hábitos que tiene el paciente. Hablando de hábitos, el uso de cigarrillo. Tiene que estar claro el paciente. Si es un paciente que le gusta fumar, hay que ser sincero con él. No va a poder fumar o no debe de fumar al menos de 7 a 15 días. Recordemos que el cigarrillo trae muchos químicos y esos químicos afectan directamente el espacio que está abierto. Entonces, ¿de qué manera podría afectar en este caso el cigarrillo, doctor? Definitivamente la cicatrización no va a ser la adecuada. O sea, las células que están intentando regenerarse, el cigarrillo las podría matar. Entonces, este paciente va a decir, doctora, pero llevo un mes y no sano, aunque no tenga dolor, por ejemplo. Entonces, hábitos como el cigarrillo definitivamente les tenemos que orientar de manera estricta que en ese periodo no lo haga. E incluso si el paciente está en un área donde otras personas están fumando, recordemos que existe el fumador pasivo y el fumador activo. Lamentablemente el pasivo es el que se lleva las mayores consecuencias. Entonces, mejor retirarnos o decirle a esa persona si por favor puede, ¿verdad?, ir a otra área para que no nos afecte de manera directa. Otra cosa es con respecto a los fármacos. Es importante que el paciente no se automedique. Normalmente siempre el dentista, el maxilofacial, quien haya hecho la cirugía, le va a indicar la ingesta de fármacos como analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos si mira la necesidad. Actualmente existen fármacos que ayudan con lo que es la coagulación sanguínea. Bastante se está ocupando fármacos con ácido hialurónico, por ejemplo. Entonces todo esto se lo vamos a indicar, pero le vamos a decir cómo lo va a hacer, cuántos días lo va a llevar y cuál es la dosis adecuada. Entonces, no automedicarse. Y al cabo de 7 días, lo recomendado es que haga su cita para ser revalorado. Entre los 7 y 10 días se van a retirar los puntos. Ahora, doctora, con respecto a la medicación que usted ya mencionaba, en el caso de pacientes con enfermedades crónicas, el cuidado debe de ser mayor en este caso. Una pregunta bien importante, Daniela, definitivamente. Normalmente quienes llegan por lo que es cirugía de cordales son pacientes jóvenes. Estamos hablando de 15, bueno, desde los 18 hasta los 30, normalmente. Sin embargo, hay excepciones. Pueden haber pacientes de 35, 40, 45. Y entre mayores la edad, mayor sabemos que es el riesgo de que ese paciente sea crónico, ya sea hablando de diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera. Con estos pacientes también siempre es importante hacerle lo que es como un control, es decir, mandarle exámenes de sangre, ver que su coagulación sanguínea va a ser la adecuada, que no vamos a tener ningún inconveniente postoperatorio o durante la operación. Es decir, un paciente que en la cirugía no va a estar sangrando es un paciente que definitivamente el riesgo es muy alto. Entonces todo esto lo podemos prever. Ya si por eso es que antes se hace lo que se llama historia clínica, que cuando se le pregunta al paciente todos sus datos, desde su nombre hasta todos estos datos e incluso antecedentes personales y familiares que pueda tener, para que nosotros vayamos viendo qué tipo de paciente es y así mismo poderlo tratar. Normalmente esto no se hace solo, es decir, se trabaja el dentista, el maxilofacial, puede estar a veces anestesiología cuando se hace vía que el paciente está anestesiado totalmente, porque ya sea que
anestesia consciente. Anestesia consciente porque tal vez van a ser 1, 2 o hasta las 4 cordales. Entonces, en estos casos, siempre se hace una valoración completa. Incluso los exámenes complementarios como la radiografía también nos ayudan a saber qué tipo de caso va a ser, si va a ser más fácil o va a ser un poco más complejo. Ahora, doctora, es importante referir esto antes de mencionar, y es que el tiempo de sanación va a depender del cuidado que el paciente tenga. Sí, incide mucho el cuidado, como todo lo que mencioné anteriormente. Según literatura nos pueden decir que 21 días en un paciente no crónico va a sanar. Va a sanar hablando la parte externa, o sea, este es el espacio, este es el alvéolo y él va a sanar acá. Pero internamente puede llevar un proceso de 2 hasta 3 meses, porque he tenido casos que me dicen, doctora, es que comí una tajadita y me dolió todavía a los 20 días, por ejemplo. Claro, porque es un tejido que no sana de manera inmediata. Hay que ser muy pacientes y no exigirnos al organismo que lo haga. Y en caso de pacientes crónicos va a llevarse el doble, ya el doble o inclusive más. Un paciente que tenga 2, 3 o hasta 4 patologías podemos encontrar o más. Entonces no vamos a esperar que va a sanar en 20 días. Este paciente lo podemos seguir viendo 1 mes, 2 meses o hasta 3 meses para poder ver ese alvéolo totalmente sano. Ok, doctora, ¿sus recomendaciones? Recomendaciones, en caso de que usted esté presentando dolores en la parte retromolar o posterior, debido a que este dolor se vuelve crónico, es decir, se quita, vuelve a los meses o al año, revísese, vaya donde su dentista de cabecera para que le hagan una interconsulta y poder diagnosticarlo a tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado una vez más a través de su revista Acción 10 en la mañana, siempre en nuestro segmento La Consulta con el especialista, llevando hasta la pantalla de sus hogares información de suma importancia y de su amplio interés. Nosotros con toda esta información continuamos con más.